Bueno, pues bienvenidos una vez más a una reunión 2 de septiembre, ¿verdad? Agradecido con el Señor por la oportunidad que nos permite estar una vez más reunidos por Él y para Él. Presentémonos a Él, amadísimo Padre. Me presento con un corazón dispuesto a recibir esta palabra. Asimismo te pido que la atesores en mi corazón y sobre todo me permitas ser hacedor de él. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer en Juan, en el Nuevo Testamento, 3 en adelante, 3:1 en adelante. Vamos a ver hasta dónde nos permite el Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que nos dice el Señor acá. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal en... ¿Lo tenemos? Amén. ¿Lo tienes, Ira? ¿Santo? ¿Grey? Había un hombre de los fariseos, dice, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, dice, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Podemos ver en su momento que Nicodemo era un principal, pero también el Padre permitió en su momento que se diera cuenta que si él hacía las cosas que hacía, era porque dice aquí, hace estas señales, dice, que tú haces si no está Dios contigo, con él, pues ahí dice con él. Entonces debemos de saber que lo reconocían en todo momento y sabían que esas señales no cualquiera las hacía. Entonces debemos de saber que aunque él en ese momento no estaba con el Señor, pero algo lo inquietaba, porque él llegó a buscarlo, porque posteriormente, a medida vamos leyendo, nos damos cuenta que en realidad él también después es un seguidor del Señor, o sea, un hijo más. Respondiendo, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En ese momento le está diciendo Jesús a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Y en este momento le dice a usted y me dice a mí que es necesario nacer de nuevo para poder estar en el reino de Dios. O sea, el que cree que va a estar en el reino de Dios de labios y no del corazón está muy equivocado, porque el Señor nos manifiesta aquí. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios, no puede heredar el reino de Dios, no puede haber amor, no puede haber misericordia, no puede haber templanza, no puede haber nada, porque para que nosotros tengamos eso, es necesario que Jesús esté en nuestra vida. Y si Jesús está en nuestra vida, entonces vamos a tener esa templanza, ese amor, esa misericordia, todo lo de Jesús en cada uno de nosotros. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oigan bien, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces podemos ver en el 7 donde dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
Él se alegró cuando dice al Señor que es necesario, pero claro, el Señor sabe lo que hay en ese momento en su corazón, porque podemos ver, Él está diciendo ahí, no te maravilles, o sea, no te alegres si estás pensando que vas a volver a ser niño. Prácticamente eso le está diciendo el Señor, no te alegres. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Miren que leemos el 6, repitiendo, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que nosotros como hijos, si ya estamos con Jesús, entonces tenemos que andar en espíritu, o sea, en las cosas más espirituales que carnales, porque si la persona sigue haciendo las cosas de la carne, entonces significa que anda en carne, ¿verdad? Entonces tenemos que saber que debemos de estar viviendo ya esa plenitud en espíritu que el Señor nos ha permitido. El viento dice sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel, dice, que es nacido del Espíritu. Pero es necesario nacer del Espíritu. Es necesario estar viviendo esa plenitud con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Oigan bien, ¿cómo puede hacerse eso? El 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿sabes? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes eso? O sea, ¿eres tú de los que andan dando la palabra y no sabes lo que significa misericordia, no sabes lo que significa amor, no sabes lo que significa estar haciendo lo bueno, no sabes lo que significa estar viviendo en el Espíritu? Básicamente le está diciendo, como cuando en su momento le dijo a unos que le dijeron, maestro, es dura tu palabra. Muchos se han ido, ¿verdad? Y tenemos que saber que las personas, está en Juan 6:63, si no están en espíritu, es imposible recibir la palabra, porque Él dice que la palabra que yo os he dado es vida y es espíritu. O sea, solo en el espíritu se puede recibir y se puede discernir, o sea, espiritualmente, pero es necesario estar. Y la otra parte que les dice Él, en su momento, cuando le dijeron que se habían ido, prácticamente les dijo, déjenlos que se vayan. Son ciegos guiando a otros ciegos. Y de la única manera que nosotros podemos estar en el camino, llevando lo que Él permite, su palabra, es estando con Él, para no ser ciegos como estaban siendo en aquel momento. Y dijo Él, ciegos que van a guiarte, van a caer, dice, en el mismo agujero. O sea, ¿por qué? Porque no había luz en ellos. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, dice, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibimos, dice, y no recibís vuestro testimonio. O sea, le está entendiendo Jesús en su momento, no me está reconociendo, no está recibiendo mi palabra. Eso le está diciendo Jesús, porque aquí lo dice, ¿va? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio, o sea, nuestro testimonio, nuestra palabra. Yo te estoy hablando, le dice Jesús ahí, de mi Padre, que me envió por vos, y por los demás, y por todos los hijos. Pero Él no está creyendo, porque podemos verlo, ¿va? Lo que dice el Señor a través de su palabra, hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, no está recibiendo mi palabra, le dice Jesús en su momento a él, ¿verdad? Luego podemos ver el 12, si os he dicho, dice, cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerías si os dijere las cosas celestiales? Como cuando el Señor permite, por ejemplo, decir que nosotros somos seres celestiales, ¿verdad? Porque Él así nos hizo. Y Él lo dice en Juan 17, 18 y 20 por ahí, donde dice que nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de la tierra, somos seres celestiales. Él lo dice en su palabra. Entonces,
para él, en ese momento, imagínense, si aún la gente que ha leído muchísimo la palabra, la ha leído, la ha escuchado, se le pone difícil, entonces cuanto más a ellos en aquellos momentos. Si os he dicho, dice, cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Imagínense, si le hubiera hablado el Señor cosas celestiales en ese momento. Nadie subió, dice, al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó, dice, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire quién da la vida eterna, es Jesús, el Hijo, pero es necesario creer, para que todo aquel, dice, que en él cree, es necesario creer, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que me llamó la atención en su momento. Yo sé que muchas personas ya lo han leído, igual pues el Señor ha permitido su instrumento en su momento leer esa parte donde dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y me permitió el Señor leerlo, está en Números, no sé si podemos leerlo ahí en rápido, en Números. Eh, 21. Vamos a leerlo solo para que tengamos una idea un poco de los que tienen alguna duda. Está desde el 4 al 9. Vamos a leerlo aquí. Bueno, mejor lo vamos a leer desde el 4. Después dice, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó, dice, el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir, dice, de Egipto, para que muramos en este desierto. Pues no hay, dice, pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, tenemos que entender que el Señor en su momento permite cosas, como podemos ver acá, por la renegación de la gente. La gente pasa renegándole al Señor en todo momento, y nosotros debemos de estar siempre agradecidos con Él y no renegando. Entonces la gente lo que más hace renegar. Y podemos ver aquí, y Jehová envió entre el pueblo, dice, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y morían mucho pueblo de Israel. Perdón. Entonces el pueblo vino, dice, a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová, dice, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, dice. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. O sea, sobre algo como un madero, vamos a llamarlo de esa manera. Una asta, dice. Y a cualquiera, dice, que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Podemos ver que ¿quién es la vida? Es Jesús. ¿Quién es la luz? Es Jesús. ¿Quién es la vida eterna? Es Jesús. Entonces podemos ver que en ese momento, en ese momento hizo eso con Moisés, y en este momento les está diciendo aquí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero generalmente la gente se va al levantamiento cuando el Señor es llevado. Pero el Señor nos habla aquí de cuando es crucificado. Cuando es crucificado en la cruz. Sí. Para que todo aquel, dice, que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino para darnos la vida eterna, para poder llevarnos nuevamente al Padre a través de Jesús. Solo a través de Él podemos ser limpios, podemos ser santificados cada día, para poder estar en esa plenitud
con Él y para Él. Miren que dice el 16, que todo el mundo creo que lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, tenemos que entender que hay que creer, no solo de referencias, no solo de labios, sino hay que creer, que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el único que a usted y a mí le da la vida eterna, pero debemos de entender y debemos de saber esa plenitud. Porque no envió Dios, dice, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, la salvación suya y mía y de todos los hermanos espirituales solo se hace a través de Jesús. De ahí no hay otra forma como llegar. Y miren lo que nos dice el 18. En que en Él cree, volvemos a repetir que hay que creer, no es condenado. Pero el que no cree, oiga bien lo que dice, para el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que la gente que se condena es simple, es porque no quieren creer. Pero la palabra se lo dice. Dos cosas: o crees y tenés la vida eterna, o no crees y has sido condenado. Entonces tenemos que saber que tenemos que estar viendo esa plenitud con Él y para Él. Y esta, dice, es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Usted se fija en cuánta gente usted le lleva la palabra con el Señor, y la desecha, la miran de menos. Entonces, eso es lo que nos da a entender aquí. Entonces, aunque usted le lleve la palabra a alguien, y si prácticamente no es hijo o todavía quiere andar en tribulación, no la va a creer. Prefiere seguir el que anda haciendo el mal, pues haciendo el mal. El que anda matando, pues seguir matando. El adúltero sigue adulterando. El bolo sigue tomando. Y cuántas cosas, súmele de todo lo malo que puede haber. Prefieren estar en la oscuridad estando en la luz. Repito. Y esta, dice, es la condenación, que la luz vino al mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. O sea, amaron más al que no es digno mencionar que a Jesús, pues, porque Jesús es la luz. Porque sus obras, dice, eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. O sea, todo el malo aborrece la palabra. Y si aborrece la palabra, tenemos que saber que aborrecen al Padre, aborrecen al Hijo y aborrecen al Espíritu Santo. Porque el Padre mandó a Jesús para que nos diera la palabra. Nosotros la hemos recibido y la vamos a estar recibiendo cada vez que Él nos permita estar recibiendo y transmitiendo a la vez cuando Él permita. Para que sus obras, dice, no sean reprendidas. O sea, el que anda haciendo, volvemos a repetir en el Señor, el que anda haciendo lo malo, se anda escondiendo. Porque como anda haciendo lo malo. Mientras que la persona que anda haciendo lo correcto entre los ojos del Señor, anda en la luz. ¿Por qué va a tener, por qué se va a esconder si sabe que anda haciendo lo correcto? Entonces, ¿quiénes se esconden? Los que no andan haciendo lo correcto. Luego dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiestos, dice, que sus obras son hechas en Dios, son hechas en mi Padre Celestial. Fíjense que vamos a leer siempre solo para reafirmar lo de la cruz, cuando dije Jesús que es necesario que Él fuera levantado. Es un Juan 12:32, siempre ahí mismo donde estamos, solo para reafirmar, ahí mismo.
12:32. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice. Y yo, dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Tenemos que saber, volvemos a repetir, Él es el camino, Él es la vida, Él es la luz, es la resurrección, Él da la vida eterna, Él limpia de pecados, pero es necesario estar con Él. Y decía, dice, esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió, dice, la gente, nosotros hemos oído, dice, de la ley que el Cristo permanece para siempre. O sea, ellos están ahí pensando que Jesús no tenía que ir que iba a morir. Jesús les está diciendo lo que iba a pasar, pero ellos están pensando en un Cristo que no va a morir. Lo que no entendían era que es necesario que la carne muera por el pecado, porque solo a través de la carne crucificada salía el pecado de nosotros. Le respondió, dice la gente, nosotros hemos oído, dice, de la ley en que Cristo permanece para siempre. ¿Y cómo está para siempre? En espíritu en cada uno de nosotros. Él determinó venir a vivir en mí y en ustedes a través del Espíritu Santo. Dice él, les voy a mandar, en unas partes aparece el Consolador y en otras partes aparece el Espíritu Santo, es el mismo, el Espíritu Santo, para venir a morar. El Padre, Jesús, y también él dice ahí, yo me purifico a mí mismo. Sabemos que él era santo, es santo siempre, 3 veces santo. ¿Quiénes son los que andábamos impuros? Nosotros. Entonces él vino a morar para irnos cada día limpiando y llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hemos oído, dice, de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, dice, que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? O sea, podemos ver, Jesús estaba con ellos y no lo reconocía. Podemos ver también cuando le dice, por ejemplo, a Marta. Marta le dice, yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. O sea, iba a saber que Lázaro iba a resucitar, pero ella le dice, yo sé que va a resucitar, habla en el tiempo postrero. Entonces Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí no morirá, o sea, tiene vida eterna. Entonces miramos que Jesús sabía que la gente no creía. Y así hay mucha gente todavía que no cree, que no ha querido creer en el Señor. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz, dice, entre vosotros. O sea, les está diciendo, yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Pero ellos, por un poco está la luz, dice, entre vosotros. Anda entre tanto, dice, que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, dice, no sabe a dónde va. O sea, el que anda en tinieblas va a andar, como dice, tropezando constantemente. ¿Por qué? Porque Jesús no está en su vida. Si Jesús está en su vida y en mi vida, nosotros no tenemos por qué tener tropezo. Él quita los tropiezos. Él quita los tropiezos de nosotros. Para que no, dice, para que no lo sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. 36. Entre tanto, dice, que tenéis la luz, creed en la luz, para que seas hijo de luz. O sea, él estaba entendiendo ahí, para que seas hermano mío. Yo soy el hermano mayor, decía Jesús. Entonces tenemos que entender que es necesario reconocer en todo momento. Fíjense que me permitió, he estado leyendo con el Señor varios proverbios,
Y voy a leer con el Señor uno que dice 28:13. Solo, no, Proverbios. Mire que a veces la gente desconoce su momento que tiene que manifestar. Miren lo que dice aquí el 28:13. ¿Lo tenemos? El que encubre, dice, su pecado no prosperará. Oigan bien. O sea, a veces las personas lo piensan solo materialmente, pero lo que nos debe interesar a cada uno de nosotros es la parte espiritual. Porque la parte espiritual, pues esa la podremos tener si el Señor lo permite, pero no la podemos llevar. Casualmente el Señor me permitió estar leyendo una parte de David, parece que es rey David, donde él hace reflexión. Está en Eclesiastés 2, por ahí en adelante. Tal vez otro día me permite leerlo el Señor. Y debemos de entender que todo es vanidad en esta vida. Todo es afán. Entonces se dio cuenta al final que había amontonado tesoros, porque así aparece, por lo menos en la Biblia que leí hoy, no estaba en la mía, que amontonó tesoros, plata, oro, y todo menciona. Y al final se da cuenta que nada de eso se puede llevar. Entonces él dice, ¿y entonces qué es lo que estaba haciendo aquí? O sea, perdí mi tiempo. Da a entender básicamente, pero espero que en otro momento el Señor me permita leerlo. Pero vamos a terminar el 13. El que encubre su pecado, dice, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Me llamó la atención el que hay que confesar el pecado, ¿verdad? Con el Señor, eso, Él es con Él que debemos de hablar. Pero hay muchas personas no han entendido que van y se confiesan al Señor, he hecho esto, y bien, pues, porque lo hizo. Pero lo importante, todo es importante, tenemos que saberlo. Pero dice aquí, mas el que lo confiesa, oye bien lo que dice, y se aparta. Y se aparta. O sea, ¿qué significa apartarse? No seguir haciendo lo que no agrada al Señor. Apartarse. O sea, si la persona no se aparta, de nada le sirve que reconozca si sigue haciendo las cosas que al Señor no le agrada. Entonces podemos ver, mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará, dice, misericordia. Si no se aparta, pues entonces va a seguir en la misma tribulación, en la misma situación, y no va a encontrar esa paz. Hasta ahí vamos a llegar, y espero que el Señor pronto me permita leer esa parte que me permitió leer, creo que es de David, sino donde él me permite o me permitió ver de que todo se queda aquí. Miren que solo les voy a dar un poquito nomás. Aquí hay una parte, solo un poquito. Pero luego en su momento el Señor permite lo leo todo. Solo voy a leer este. Dice aquí, es un Eclesiastés 2:11. Está desde antes, ¿verdad? Pero solo aquí porque el Señor me lo tiene aquí. Miré yo, dice luego, todas las obras. Búsquenlo para que lo podamos entender un poquito mejor. 2:11. Es que ese está desde el 1 en adelante, pero solo leamos ese poquito. 11. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice aquí. Miré yo luego, dice, todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo, dice, que tomé para hacerlas, y aquí todo era, dice, vanidad y aflicción.
era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho, dice, debajo del sol, porque es de lo que se hace aquí en la tierra. Después volví, dice, yo a mirar para ver, dice, la sabiduría y los desvaríos, dice, y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre, dice, que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto, dice, que la sabiduría sobrepasa a la necesidad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también, dice, entendí yo, dice, que un mismo suceso acontece al uno como al otro. O sea, que vamos a dejar este cuerpo, sí. Que desaprovecharon en su momento muchas veces el tiempo, sí. Entonces dije yo, en mi corazón, dice, ¿cómo sucederá? Al necio me sucederá, dice, también a mí. ¿Qué pues? Dice, he trabajado hasta ahora, dice, por hacerme más sabio, y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues los días, dice, venideros ya todos serán olvidados, y también morirá el sabio como el necio. Es precioso. Yo lo estuve leyendo desde el 1, Eclesiastés 1, pero me fui, porque aquí habla del rey David. En el 1 de ahí empieza, pero lo bonito es poder en otro momento me permita leerlo desde el 2.1 en adelante, porque hay muchísima enseñanza ahí en el Señor. Bueno, pues digámosle al Señor, amadísimo Padre, gracias por esta palabra que has permitido esta preciosa noche. Asimismo te repito, me permitas atesorarla en mi corazón y me permitas ser hacedor de esta palabra. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Asimismo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.